Hay familias en Puebla que tienen fotografías de sus bisabuelos en uniforme imperial. Las guardan en cajas bajo la cama, por vergüenza o por miedo. No miedo al gobierno, miedo a sus propios vecinos. Miedo a lo que dirían si supieran que el abuelo del abuelo no peleó con Juárez, que no fue héroe de la resistencia, que se puso la casaca azul del imperio y le juró lealtad a un archiduque austríaco llamado Maximiliano. La historia oficial de México tiene héroes muy claros y villanos muy claros. Y en ese relato limpio, ordenado, de bronce y monumento no hay espacio para los mexicanos que eligieron el otro lado. Pero existieron, por miles, y su historia es más complicada, más humana y más incómoda que cualquier cosa que te enseñaron en la escuela. Como es costumbre, al final de la historia te dejamos una canción original sobre la historia, amigo. Suscríbete para que no te las pierdas y escucha un pedacito de la canción. El águila imperial, por convicción, por rabia o por hartazgo de caciques. Ahora sí, regresamos a la historia. Estamos en 1863. México lleva 40 años de caos, 40 años de golpes de Estado, de constituciones rotas, de caudillos que se matan entre sí. El país ha perdido la mitad de su territorio con Estados Unidos, ha quebrado 3 veces, y ahora está en medio de una guerra civil feroz, liberales contra conservadores, Juárez contra Santa Anna primero, luego contra los generales que nunca aceptaron la reforma. En ese momento llegan los franceses, Napoleón III con su proyecto de crear un imperio latino en América, y con ellos, en los barcos, viene también algo que muchos mexicanos conservadores llevan años esperando, la posibilidad de un orden nuevo, un monarca europeo que ponga fin al desastre. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie hace en los libros de texto. ¿Cuántos mexicanos lo recibieron con los brazos abiertos? La respuesta es, muchísimos. No hablamos de unos cuantos traidores aislados. El ejército imperial de Maximiliano en su punto más alto llegó a tener más de 30,000 soldados mexicanos en sus filas. ¿30,000? Los franceses nunca pusieron más de 28,000 hombres en todo el conflicto. Es decir, el grueso del ejército imperial no era europeo, era mexicano. ¿Quiénes eran estos hombres? Primero, los conservadores de convicción, familias que desde la independencia habían creído que México necesitaba una monarquía para sobrevivir. No era una idea descabellada en su contexto. Brasil era una monarquía y funcionaba. Casi todos los países estables de Europa eran monarquías. Estos hombres habían visto décadas de república fallida y decían, con cierta lógica aplastante, ya lo intentamos y no funcionó. Segundo, el clero y sus redes. La Iglesia Católica había perdido sus tierras, sus fueros, sus tribunales con las leyes de reforma de Juárez. Para los curas de pueblo, para los obispos, para las comunidades indígenas profundamente religiosas, el imperio representaba la posibilidad de recuperar algo. No eran necesariamente monárquicos, eran católicos antes que cualquier otra cosa. Tercero, y aquí es donde la historia se pone verdaderamente compleja, los que odiaban a sus propios caciques liberales. Escúchame bien esto, en muchas regiones de México, el liberalismo no llegó como libertad, llegó como despojo, llegó con un cacique local que aprovechaba las nuevas leyes para quitarle las tierras comunales a los pueblos indígenas. Llegó con un jefe político que usaba la bandera republicana para oprimir a sus propios vecinos. En esas comunidades el enemigo no era Maximiliano. El enemigo era el señor de al lado que se llamaba liberal y se robaba todo lo que podía. Hay pueblos en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, donde la gente se enlistó en el ejército imperial porque era la única manera de resistir al cacique de turno que resultaba ser juarista. La historia es así, sucia, contradictoria, completamente humana. El ejército imperial tenía varios cuerpos mexicanos con nombres y estructuras propias. Uno de los más famosos era la Guardia Imperial Mexicana, una fuerza de élite que vestía uniformes diseñados especialmente, con colores que mezclaban el azul francés con el verde y el rojo que evocaban banderas mexicanas anteriores. Estos soldados no se sentían traidores, se sentían fundadores de algo nuevo. Había también los contraguerrillas mexicanas, unidades que peleaban exactamente como los republicanos de Juárez, con conocimiento del terreno, con movilidad, con tácticas de emboscada. Eran tan efectivos que los propios franceses los temían y los respetaban a partes iguales. Y luego estaban los batallones indígenas. Esto es lo que menos aparece en los libros. Comunidades enteras, con sus propias lenguas, con sus propias autoridades tradicionales, que decidieron que el imperio les convenía más que la república.
algunos pueblos nahuas en Puebla, algunas comunidades totonacas en Veracruz, grupos de la Sierra Norte que tenían sus propias cuentas que saldar con los liberales locales. Maximiliano, hay que decirlo, no era exactamente el monstruo que los libros mexicanos describen, era un liberal europeo, paradójicamente. Confirmó las leyes de reforma de Juárez, quiso liberar a los siervos de las haciendas, estableció una jornada laboral máxima, les reconoció a los pueblos indígenas el derecho a presentar quejas directamente al gobierno sin intermediarios. Los conservadores mexicanos que lo habían traído terminaron furiosos con él porque no restauró lo que habían prometido que iba a restaurar. Maximiliano era, en muchos sentidos, más juarista que los propios juaristas en términos sociales, y sin embargo, el problema no era qué quería Maximiliano, el problema era quién lo había puesto ahí. Estaba ahí porque Napoleón III necesitaba una cabeza de playa en América para frenar la expansión anglosajona. Estaba ahí porque los conservadores mexicanos habían viajado a Europa a ofrecerle el trono a un extranjero. Estaba ahí porque la intervención francesa había llegado a sangre y fuego, cuando los franceses tomaron Puebla el 17 de mayo de 1863, después de un sitio brutal que siguió a la derrota que habían sufrido exactamente un año antes. El 5 de mayo lo hicieron sobre cadáveres mexicanos, de los dos lados, y ahí es donde la historia de los imperialistas mexicanos se vuelve trágica, porque muchos de ellos genuinamente creían en lo que hacían, creían que el imperio era la solución. Y cuando el imperio cayó, cuando Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867, quedaron completamente solos. Los franceses se fueron. Napoleón III los abandonó cuando Estados Unidos empezó a presionar militarmente. Maximiliano, en un gesto que los siguieron nunca le perdonaron del todo, rechazó abdicar y se quedó a morir. Un gesto noble quizá, pero que condenó a todos sus soldados. ¿Qué pasó con ellos? Los altos mandos fueron ejecutados. Maximiliano decretó en 1865 la Ley Negra, que ordenaba fusilar a cualquier guerrillero capturado. Juárez respondió con la misma moneda. Cuando ganó, aplicó esa lógica a los líderes imperialistas. El general Miramón y el general Mejía fueron fusilados junto a Maximiliano. Otros huyeron a Cuba, a España, a Texas. Pero la gran mayoría, los soldados de a pie, los sargentos, los tenientes de pueblo, simplemente se fundieron con el paisaje, volvieron a sus comunidades, se callaron, guardaron los uniformes, escondieron las fotografías, y el silencio se volvió costumbre. Y la costumbre se volvió identidad familiar. No hablamos de eso, nunca hablamos de eso. Hay investigadores que han documentado estas historias en Puebla, en el Estado de México, en Jalisco, familias que durante generaciones supieron que el bisabuelo había peleado del lado equivocado y nunca lo dijeron en voz alta. Niños que encontraron medallas con águilas imperiales en los baúles de sus abuelos y a quienes les dijeron que eran de una guerra muy complicada, mijo, una guerra muy complicada. Y ya no preguntes, la historia oficial necesita héroes, necesita claridad moral, necesita que los buenos sean completamente buenos y los malos completamente malos. Y Juárez es un héroe extraordinario. Genuinamente extraordinario, no hay que quitarle eso. Pero los mexicanos que pelearon del otro lado no eran monstruos sin más, eran personas atrapadas en una época de caos que tomaron decisiones con la información que tenían, con los miedos que tenían, con los agravios que tenían. Algunos pelearon por ambición, algunos por sobrevivir, algunos porque genuinamente creían que México necesitaba algo distinto. Y algunos, los más trágicos de todos, porque el liberal de su pueblo era peor que el invasor francés. La nación que resultó de esa guerra eligió contar una sola versión, y esa versión construyó identidad, construyó orgullo, construyó el México moderno. No es malo que lo haya hecho, pero en las cajas bajo las camas, en los baúles que nadie abre, en las fotografías que nadie enseña, vive la otra versión, la versión sucia, la versión que no cabe en los monumentos. La versión que también es México. Como les prometimos, amigos, les dejamos la canción completa, pero antes quiero recordarte que nos des like, comentes y te suscribas. Hay familias en Puebla que tienen fotografías de sus bisabuelos con uniforme imperial. Las guardan en cajas bajo la cama por vergüenza o por miedo a contar la verdad. No todos gritaron ¡Viva Juárez! En las trincheras. No todos siguieron la bandera de los liberales. Miles de mexicanos se pusieron el águila imperial
por convicción, por rabia o por hartazgo de caciques. En los pueblos de Puebla, Tlaxcala y el Bajío, campesinos y rancheros juraron lealtad a Maximiliano. Mejor un rey europeo que estos ladrones de levita, decían mientras cargaban el fusil contra su propia gente. ¡Ay, mexicanos del imperio! Hijos del olvido y del silencio, pelearon por un sueño que la historia condenó, y hoy sus nietos callan lo que el abuelo soñó. Uniformes bajo la cama, retratos que queman el alma. No fueron traidores, fueron hombres con honor que eligieron su bandera y perdieron la razón. Algunos por monarquía, por orden y por fe, otros porque los liberales les quemaron el jacal. Odio a los caciques que se decían puros y robaban la tierra mientras hablaban de libertad. Lucharon en Camarón, en Querétaro y en Morelia, al lado de belgas, austríacos y franceses. Cuando cayó el imperio, los fusilaron sin piedad, y los que sobrevivieron aprendieron a callar. ¡Ay, mexicanos del imperio! Hijos del olvido y del silencio, pelearon por un sueño que la historia condenó, y hoy sus nietos callan lo que el abuelo soñó. Uniformes bajo la cama, retratos que queman el alma. No fueron traidores, fueron hombres con honor que eligieron su bandera y perdieron la razón. La historia la escriben los que ganan la guerra. Por eso tú no sabes sus nombres ni sus apellidos, pero en algunas casas todavía hay un escapulario, una medalla de Maximiliano y un viejo juramento. Nosotros no fuimos juaristas, fuimos leales. ¡Ay, mexicanos del imperio! Fantasmas de un México que nadie quiere ver. Miles se enlistaron voluntarios sin que nadie los obligara, y murieron soñando un trono que nunca llegó a brillar. Hay familias en Puebla que tienen fotografías, y algún día quizá se atrevan a sacarlas de debajo de la cama.